Muy buenos días tengan todos ustedes. Los temas que pretendo tocar hoy son solamente algunos apuntes de discusiones mucho más amplias, más largas, que por supuesto en un espacio como este no nos alcanza el tiempo, pero que quisiera dejar para la reflexión de ustedes. Un poquito de historia sobre la investigación en ciencias sociales, sobre todo ciencias sociales y humanidades, aunque por mi formación yo me centro más en el tema de la investigación en ciencias sociales. ¿Qué significa investigar en ciencias sociales o qué reflexiones o a qué reflexiones nos conduce ello? Las condiciones institucionales para hacer investigación, aunque es una función fundamental, requiere de ciertas condiciones. Un hecho para hacer investigación desde las ciencias sociales, las humanidades y a veces ya de una visión mucho más interdisciplinaria que tiene que ver con la educación y algunas aspiraciones, deseos míos que de pronto me surgen cuando voy justamente trabajando en la investigación que yo hago. Algo de historia nada más es para decir que la investigación es parte del conocimiento científico, parte de la ciencia, de toda la ciencia. Tradicionalmente nosotros ubicamos la investigación pues en las ciencias o en tratar de ubicarla en diferentes tipos, ¿no? Hablamos de la ciencia básica, de la ciencia aplicada y diferentes autores reconocen tipologías y clasificaciones que permiten ubicar a la investigación como el origen de la investigación, del conocimiento científico, perdón. Es allí donde se construye, donde se descubre y donde se sistematiza información y uno llega, por lo menos, o apunta a construir nuevo conocimiento. En el caso de las ciencias sociales, pues tenemos ahí un origen, por supuesto, en Europa, pero también una fuerte vinculación con lo que fueron las ciencias como la medicina, la física, la biología, la química. Un colega de la Universidad de Guadalajara, Fernando Leal, dice que la ciencia social más vieja es la economía, pero posterior a ello nosotros podemos encontrar en las ciencias sociales y en las humanidades una diversidad de ciencias justamente que nos han permitido abonar en el conocimiento de diferentes fenómenos desde diferentes disciplinas. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver algunas, pero seguramente podríamos abonar muchas más. Y también es cierto que en el conocimiento y en las ciencias sociales, uno de los grandes aportes a los que se ha llegado a partir de la investigación, pues es la generación de teorías. Algunas teorías que reconocemos como más generales y que tradicionalmente nos referimos a los llamados clásicos de las ciencias sociales o de las humanidades para incorporarnos a la construcción de conocimiento. Y podemos mencionar algunos, por lo menos en el campo de la educación, como Durkheim o como Weber o como Marx y algunos otros en los que podríamos nosotros asentar la teoría general o las teorías más generales para pensar la investigación. Pero también tenemos teorías de alcance medio y, ¿por qué no? Algunos autores han dicho, cuando hacen genealogía de la ciencia, que también podemos aspirar a microteorías. Y por otro lado, bueno, pues también reconocemos que hacer investigación significa no solamente abonar desde y para las teorías, estas generales de alcance medio o microteorías, también, por supuesto, nos lleva a una construcción metodológica. Y también en las ciencias sociales, pues las metodologías han ido evolucionando desde una cuestión muy positivista para pensar en hacer ciencia tal como se hacía en otro tipo de disciplinas, hasta pensar en una construcción metodológica que tiene que ver con el fenómeno, con el hecho o con los fenómenos y los hechos sociales que estamos investigando. De tal manera que hoy podemos arribar a epistemologías diversas para construir conocimiento, a puentes empíricos necesarios, también diversos, y por supuesto a interpretaciones teóricas distintas. Y eso hace que cada vez que hacemos investigación hablemos de utilizar lentes diversos para observar fenómenos en concreto y para tratar de resolver preguntas que problematizan alguna situación de una realidad que no está dada, sino que construimos socialmente.
Ello ha llevado, por supuesto, también a derivaciones o ramificaciones para estudiar los hechos, los fenómenos sociales que algunas veces son considerados como pragmáticos o aquellos que tienen más una tradición epistemológica teórica, pero que en esa diversidad requieren de ser atendidos. Y también ha llevado a lo que reconocemos como disputas territoriales, límites y alcances para encontrar explicaciones a los hechos sociales en una sola disciplina. Hoy, más que nunca, los fenómenos sociales, hechos como la educación, no pueden ser pensados para ser investigados desde un territorio. Necesitamos necesariamente retar a esos límites territoriales que en algún momento existieron en las disciplinas. Y ello nos lleva, por supuesto, a un debate constante sobre la construcción conceptual, empírica, de la disciplina, la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, que a veces solamente queda en la retórica y en el discurso, pero que cuando uno realmente entra a tratar de analizar un problema o resolver un problema de investigación o un fenómeno, involucrando a más de una disciplina, los retos son fuertes y tenemos que hacer toda una reflexión y toda una construcción teórico-metodológica que verdaderamente se concrete en el problema que estamos analizando. Y también lleva a lo que a veces se ha convertido en un pretexto para analizar los problemas de investigación, por lo menos en el campo educativo, al concepto de complejidad de lo social. Y a veces terminamos diciendo que todo es muy complejo y entonces como todo es muy complejo no podemos resolver nada. O por el contrario llegamos a afirmaciones que están más sentadas o asentadas en el sentido común, pero que no tienen mayor rigor teórico-metodológico porque su complejidad pareciera que no nos permite avanzar en su explicación. De tal manera que esos retos enfrenta la investigación y por supuesto la investigación educativa no es ajena a ello. ¿Qué significa entonces o qué preguntas nos hemos planteado o hemos compartido con algunos colegas sobre investigar en ciencias sociales? Particularmente, más adelante me voy a referir a la investigación educativa, pero en general, ¿qué nos preguntamos cuando queremos hacer investigación? ¿Por qué es relevante hacer investigación? Se dijo en la inauguración de este evento que no hay investigación sin enseñanza y que no hay enseñanza sin investigación. Pero ¿qué nos cuestionamos cuando investigamos? ¿Cómo investigamos? Y también, ¿qué significa investigar? Significa alterar un orden. Un cuestionamiento importante en ese sentido es entonces si es el orden social, un orden natural o más bien un orden de carácter positivo, puesto o impuesto por nosotros mismos como personas, como seres humanos, y que de manera artificiosa y para conveniencia de nosotros mismos queremos que perdure o que no perdure. Porque la investigación lo que trata es de retar a lo que se encuentra aparentemente estable y establecido por una realidad que no existe como tal, pero que hemos construido socialmente, y eso implica retar a esa realidad y decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Alterar o no queremos alterar ese orden? Lo que quiero decir es que de nada sirve hacer investigación que después no permita o que no pueda ser no útil, sino que no pueda ser recuperada para cuestionar lo que nosotros mismos estamos tratando de cuestionar. Y después, por mucho tiempo se pensó en una teoría general para estudiar, para investigar, pero lo que nosotros de lo que hemos dado cuenta es que las teorías generales son pocas en las ciencias sociales y en las humanidades y que más bien vamos abonando a recuentos periódicos y descripciones particulares a partir de una construcción social de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando investigamos? ¿Queremos construir la gran teoría o queremos a partir de las grandes teorías ver cómo podemos desmembrar algún fenómeno o un hecho que nos increpa y con el que casi nunca estamos de acuerdo, por eso nos interesa investigar? ¿Qué debe buscar nuestro estudio de las cosas o qué debemos buscar con la investigación? ¿Solo la verdad o buscar el bien, dice Fernando Leal, la felicidad, la utilidad de uno o de todos con la investigación? ¿O incluso investigamos para querer intervenir y que se produzcan cambios deseables en la sociedad? ¿Qué queremos? ¿Investigar por investigar o queremos intervenir? Sobre todo el campo educativo es un hecho en el que
quisiéramos intervenir, los que investigamos quisiéramos intervenir. Quisiéramos que lo que investigamos modifique la política o modifique la práctica en el país, en el mundo, en la institución, en el aula, pero quisiéramos intervenir. Y ahí hay una gran disputa en la investigación educativa. ¿Qué significa investigar y qué significa intervenir y qué tanto se requiere investigar para intervenir y para intervenir positivamente en los espacios que nos increpan todos los días en la educación? Y después, ¿cuál es la relación de lo individual frente a lo social, lo colectivo, lo comunitario? Y si lo que nosotros hacemos como investigadores de eso que estudiamos en las ciencias sociales debe de ser o más personal o más colectivo, o hacia dónde queremos transitar con la investigación que hacemos. ¿Cómo emprender la investigación y asumir la investigación y comprenderla en el campo de las ciencias sociales, en el campo de lo social, en el campo de lo humano? Yo me quiero referir a un clásico en ese sentido. La ciencia social, la investigación es la práctica de un oficio. La artesanía intelectual, que significa justo como tal, como lo entendemos, como un trabajo artesanal, significa elegir un tipo de vida. De tal manera que cuando hablamos de formar investigadores, hablamos también de elecciones de vida, porque la investigación no es una actividad que solamente se haga en y para un momento. La investigación es una elección en la que nosotros justamente, y una elección es una toma de decisión en la que decidimos cuestionar constantemente y asumir un papel frente a lo que estamos investigando y asumir una postura frente a lo que estamos investigando. Y me quiero referir, por supuesto, también a textos clásicos como el del científico y el político. Sobre todo en el campo educativo eso es muy importante, porque investigo y quiero intervenir, pero tengo que tomar una postura. Y en la educación, por ser un hecho social, el juego y la relación entre los actores es muy clara en el sentido de que existe un juego, pero a veces no es tan claro hacia dónde conduce las reglas del juego y hacia dónde se conducen y por qué intereses se conducen los actores. Por eso es una decisión de vida elegir investigar, porque me obliga a tomar una postura. Y luego otra cosa que es muy importante cuando nosotros hacemos investigación, en lo social por lo menos, en lo humano. La realidad no es algo dado, o debemos de asumirla no como algo dado. La realidad es un proceso que se construye socialmente, que lo construimos nosotros y que varía de un momento a otro. Ayer teníamos una propuesta de reforma y mañana podemos tener otra. Y eso no es una realidad dada, ese es un juego de actores y una serie de relaciones y una serie de intereses que nos obligan a pensar que por eso cuando estamos investigando, ese movimiento constante, como si fueran partículas, cuando alguien estudia la física o la química, pues como si fueran partículas, las partículas se mueven muy rápido y a toda velocidad y no siempre logramos entender claramente esos movimientos. De tal manera que cuando investigamos tratamos de abstraer un espacio de la realidad y por eso lo investigamos a través de un modelo conceptual que construimos teóricamente porque solo nos permite explicar ese momento y para esos actores y para ese cuestionamiento que estamos haciendo. De tal manera que el trabajo entonces, el trabajo del investigador se vuelve en un trabajo detallado, no estandarizado, ninguna investigación es igual a otra, creativo y de constante cuestionamiento a lo que está ocurriendo con lo que nosotros hemos determinado como sociedad. Y por supuesto, ya lo había dicho, el trabajo de investigación y la vida personal, por lo tanto, tienen más de una coincidencia. Nos encontramos como sujetos dentro de lo que estamos investigando, pero al mismo tiempo somos parte de ello y queremos ser objetivos, pero al mismo tiempo la subjetividad está presente porque somos parte de ello. Y ello nos obliga también como investigadores y sobre todo como investigadores educativos o como lo hace el antropólogo cuando va y se coloca en una comunidad y vive las prácticas, los hábitos, las rutinas de esa comunidad, pues a nosotros como investigadores educativos nos coloca en la necesidad de aprender a usar la experiencia de vida en el trabajo intelectual y aprender que nuestra experiencia de vida enriquece nuestro trabajo intelectual y también al contrario. No podemos apartarnos.
hay toda una discusión entre el objetivo y lo subjetivo de la investigación y tratamos de ser objetivos, pero somos parte del fenómeno y eso nos mueve en nuestras propias subjetividades. Y algo que me parece que es fundamental entonces es que el estudio constante y la práctica artesanal es lo que provocan que uno aprenda a investigar, e investigar se aprende investigando. No se hace por decreto, la investigación no es por decreto, la investigación no es hoy hay que hacer todos investigación y todos empezamos y entonces ya tenemos una comunidad de investigadores. Es un proceso creativo y por eso insisto mucho en recuperar esta idea de lo artesanal, porque cuando nosotros pensamos en una pieza artesanal, sabemos que lleva tiempo, que es manual, que es creativa, que no es algo estandarizado, que no fue producido en una cadena de producción en serie, sino que es un producto especial, que es algo especial que con lo que nosotros podemos construir y arribar a conocer lo que queremos conocer. Y también es muy importante pensar en la investigación para competir, para compartir más que para competir. Hoy, en la lógica en que nosotros nos movemos con investigadores, no solamente en México, sino en el mundo, la investigación se hace para competir muchas veces. Competir por más puntos, competir por más estrellas, competir por ser, en el caso de nosotros, es ni 1, 2, 3, 4, 5, y si nos ponen 20 niveles, queremos los 20 niveles. Competir por obtener perfiles, nos presentamos con perfiles, nos presentamos con estrellas, competir por tener más indicadores, competir por. La investigación también, no digo que esto no sea necesario, pero la investigación también debe de ser un hecho para compartir. Y la investigación más productiva y la investigación más valiosa proviene del trabajo colectivo, no del trabajo individual. Y es muy difícil trabajar en colectivo. Es muy difícil compartir porque nos gana la competencia por la lógica en la que nos estamos moviendo. Por eso creo que es muy importante tener un punto de partida de cómo entendemos a la investigación. Y para mí, por supuesto, en función de los referentes teóricos que tengo y de los referentes empíricos también que he construido en los años que llevo haciendo investigaciones, que es un proceso de construcción social, de compartir saberes, de prácticas, de reflexionar conjuntamente sobre lo teórico y sobre lo metodológico, de construir en colectivo. Y eso da identidad a un campo del conocimiento. En particular, en el caso de nosotros, da identidad al campo científico de la investigación educativa. ¿Quiénes somos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo colaboramos y participamos en identificar y tratar de dar solución a problemas y situaciones concretas de orden nacional, regional y local? ¿Podemos hacerlo todos de la misma forma o hay formas distintas desde las que contribuimos para tratar de resolver esos problemas? Esa comunidad científica que hemos ido conformando como investigadores educativos es una comunidad que tiene eso, una identidad y que tiene ciertas prácticas y que comparte saberes y que comparte hábitos y que comparte también, ¿por qué no?, referentes, pero que difiere. Porque justamente en la diferencia es en donde podemos nosotros avanzar en mirar los fenómenos de distintas formas. Cuando la intolerancia alcanza a la investigación, entonces ya no estamos haciendo investigación. Cuando dejemos de aceptar que hay diferentes perspectivas de ver las cosas, pero que esas perspectivas deben ser argumentadas, teórica y empíricamente, rigurosamente, metodológicamente, de manera rigurosa, entonces creo que que estamos avanzando en la investigación. Pero no podemos darnos el lujo los investigadores de que la intolerancia llegue y que no permitamos ver que hay diferentes maneras de ver y de llegar a observar un fenómeno y de encontrar explicaciones diversas, siempre que éstas sean rigurosamente planteadas. Y luego, ya que más o menos pudiéramos compartir o no lo que yo creo que es la investigación, es como un trabajo artesanal, como una construcción de saberes, como una difusión también de esos saberes. No me voy a meter a los mecanismos de difusión como es este congreso, pero después es ¿y cómo hacemos investigación? Yo dije que es más un trabajo colectivo.
estoy segura de ello. Por supuesto, siempre hay una reflexión personal, individual, de lo que es la investigación, pero ¿en qué condiciones hacemos la investigación? Por lo menos voy a hablar de lo que conozco de las instituciones de educación superior en México, pero lo he visto en sistemas educativos en otros países del mundo en los que he podido trabajar comparando cómo se hace la investigación y cómo son los sistemas de educación superior en otros países. Primero es que en México, para hacer investigación hay que partir necesariamente de reconocer la desigualdad como una condición estructural que afecta a las instituciones de educación superior, a la educación. No es algo que esté dando por aceptado, no lo acepto, es más, discrepo totalmente de cómo hoy vivimos la desigualdad. No en el ámbito educativo solamente, sino en lo social y que tiene repercusiones políticas, económicas, etcétera. No me voy a meter ahí, pero sí que es una condición de la que debemos partir. Después, que necesariamente la investigación en las instituciones se orienta por las políticas. El Estado es el rector de las políticas. Quisiéramos que no fuera el hacedor solo de las políticas, y ahí creo que hay algún avance, pero es el responsable de conducir el proceso de política pública. Y ahí lo que podemos nosotros, por lo menos de lo que hemos estudiado, es que en los últimos 30 años, más o menos del 89 para acá, que reconocemos como el periodo de la modernización de la educación superior en México, contamos con un sistema dual de políticas para la educación superior, la ciencia y la tecnología. Para la educación superior, las políticas se comandan o se organizan desde la Secretaría de Educación Pública, para la ciencia y tecnología desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y a veces hay convergencias y a veces no. Voy a poner un ejemplo muy concreto, bastante común, quizá muy corriente, disculpen ustedes. Pero los investigadores tenemos que llenar un CBO para el CONACYT y uno para el PRODEP. Y va lo mismo en los dos. Es un reflejo de que haya esta dualidad en el diseño de las políticas. Bueno, y si le sumamos lo que tenemos que llenar en nuestras instituciones, yo creo que nos pasamos un mes llenando cosas. Y ese sistema dual ha tenido efectos también ya en la educación superior. Y uno de ellos es la diferenciación institucional fallida de las universidades y las instituciones de educación superior que forman el sistema educativo de este nivel. ¿A qué me refiero con una diferenciación fallida? Que en afán de homogeneizar las políticas, pareciera que todas las instituciones de educación superior de este país tienen que hacer exactamente lo mismo. Y en ningún país del mundo ocurre eso. En ningún país del mundo, por lo menos de los sistemas de educación superior, no quiero decir que los he estudiado todos, pero de los que conozco y de los que hemos comparado en algún momento con investigadores de otros países, es que no necesariamente todos los tipos de instituciones deben hacer lo mismo, porque cada institución tiene una función específica en el sistema. Así que digo fallida porque lo que nosotros tenemos es una diferenciación nominal de nombres, pero la política ha estado orientada a que todos hagamos lo mismo. Entonces todos debemos ser muy como esos, yo lo aprendí a hacer en la normal porque estudié en una normal, esas figuritas, ¿no? Que cortábamos una y las desplegábamos y salían todas homogéneas. ¿Y a qué me refiero específicamente? Bueno, decía, una cuestión importante es cómo se van conformando las instituciones. Yo me dedico a estudiar el sistema de educación superior universitario. Solo quise colocar esta lámina para ubicar cómo entender esa diversidad. Ahorita vamos a ver qué tipos de instituciones tenemos, pero puse ahí al centro, por ahí en 1984, escuelas normales, que es cuando las escuelas normales se les otorga legalmente, ¿verdad?, la denominación de institución de educación superior. Si ustedes se dan cuenta, por supuesto hay normales mucho más viejas que las universidades. Recién estuve en la normal rural de Ayotzinapa, que cumplió 93 años, y si ustedes ven, nosotros hicimos un parteaguas metodológico en esto que yo presento como el sistema universitario mexicano en 1910, que es el surgimiento de la UNAM, aunque por supuesto es un recorte metodológico justamente, pero tenemos la colonia, ¿no?, la Real y Pontificia Universidad, etcétera, pero
quiero decir con esto que si las universidades son distintas, si las escuelas normales son distintas, si los tecnológicos son distintas, las interculturales son distintas, ¿por qué necesariamente tendríamos que arribar todas a un solo modelo? ¿Qué tipos de instituciones reconocemos en el sistema? Por lo menos las que se reconocen ya desde la tipología que planteó en el 2006, un poquito antes, Julio Rubio, es la diversidad de instituciones que tenemos y, por supuesto, el sistema de educación superior mexicano sigue siendo eminentemente un sistema universitario porque allí se concentra el mayor número de estudiantes, público y federal, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la formación que ocupa un lugar importante por campo de conocimiento está en cuarto lugar y que es la educación. Entonces, esto da cuenta de que las instituciones que forman para la educación son instituciones sumamente relevantes en este país, como lo son también en cualquier otro país del mundo. Representa la educación normal el 4.2 de programas educativos. Yo creo que ahí algo pasó, no sé cómo regresar. No. ¿Sí me ayudan, por favor? Bueno, sigo mientras ponen. Estaba la tabla de los programas. Representa el 4.2 de los programas de estudio del país. Por supuesto, una buena parte de esos programas se encuentra en la educación normal y en las universidades, la UPN y sus unidades, y es un tipo de educación superior en el país. Ahora, ¿a qué me refiero cuando… Si le regresamos más, a la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, ahí, ahora sí ya. Sí. Ahí. A esta diversidad y a esta diferenciación fallida. Primero, no reconocer la diversidad y pensar que todas y actuar en términos de política de manera homogénea implica conducir a intensificar las diferencias interinstitucionales, pero principalmente refleja las brechas que hay entre una institución y otra. Dije que en México eminentemente la educación superior está concentrada en las universidades estatales y en las universidades federales. Ahí está el 45% de la matrícula de educación superior. Sin embargo, estas universidades federales y estatales, y aún dentro de ese mismo grupo, las diferencias son muy amplias. Y eso da cuenta de que no reconocer la diversidad institucional en términos de lo que ello representa genera distorsiones en los efectos de las políticas. ¿Qué significa entonces reconocerla? Por el contrario, saber que tienen historias distintas, saber que la UNAM, la Normal de Ayotzinapa, la Normal de Tijuana, la UAM, que ahora está en huelga ya con 65 días, mi casa, la UAM. ¿Qué significa reconocer la diferencia entre una y otra institución? O entre un grupo de instituciones y otro grupo de instituciones y otro tipo de instituciones. Reconocer que tienen historias distintas, que realizan funciones distintas y que se organizan de modos distintos, que tienen formas de gobierno y gobernabilidad diferentes, que ofrecen niveles educativos distintos y que son fuertes en ciertos niveles educativos y en ciertas disciplinas que integran esos niveles, que están conformados por un tipo de planta docente en función de sus propias historias, de sus relaciones laborales y que se vinculan y se relacionan con su entorno de manera distinta. Y aquí, en el caso de la investigación, que es de lo que estamos hablando, el tema de la diversidad de los profesores es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser investigador de tiempo completo en una institución que en otra. No son las mismas condiciones.
De entrada, por ejemplo, no es lo mismo investigar en la UAM o investigar en la UNAM y en un instituto de investigación de la UNAM o en un centro de investigación como el CINVESTAB o como el DIE. De tal manera que entonces esas condiciones hacen la diferencia en función de a qué queremos apostar. Pero si yo digo que todos tienen que hacer investigación y que todos tienen que obtener tales resultados, pues entonces yo tendría que ofrecerle todas las mismas condiciones a todos. Tendría que haber condiciones similares para hacer el trabajo, porque si no lo que estoy haciendo es simular y eso puede ser muy grave para la educación. Y lo otro es que nosotros tenemos como país una política científica tecnológica reciente. En 1974 se formó el CONACYT, no tenemos tantos años. Y sin embargo, yo creo que hay que reconocer que hay logros importantes, pero que también todavía tenemos déficits en ese sentido. Y entonces, ¿qué es lo que ha privado en términos de política para orientar la investigación? Lo que ha privado es orientar a todas las instituciones, independientemente del tipo de que se trate, a un solo modelo institucional, la Research University. Esa universidad para la investigación, de las que existen pocas en el mundo, porque en Estados Unidos no todas las universidades son de investigación, ni en Alemania, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Francia. Porque ahí si se ubica a un instituto tecnológico como tal, se sabe para qué está pensado el instituto tecnológico, cuál es la función que tiene en el sistema, cuál es su relación con el sistema productivo, social, etcétera. Pero aquí quisiéramos que todos fueran instituciones de investigación. Eso es lo que yo llamo diferenciación fallida. Y lo que ha provocado la política es un proceso de isomorfismo institucional, que significa quererme parecer a, donde lo que tendríamos que cuestionar es por qué todos debemos hacer todo de la misma forma y con los mismos resultados. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cómo diferenciar entonces, cómo pensar en el diseño de políticas que diferencien en la diversidad y qué implicaciones justamente tiene pensar a la diversidad para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas para la educación superior? Lo que ha privado es, en ese sentido, un eje de políticas que nosotros hemos denominado un eje que ha prácticamente impregnado los últimos 30 años de políticas, que es evaluación, calidad, financiamiento y cambio institucional. Evaluamos todo porque pensamos que con eso mejoramos la calidad, pero lo asociamos al financiamiento, y una máxima de la evaluación es que cuando hay dinero de por medio, la evaluación puede fracasar, y después aseguramos que todo va a cambiar si seguimos esta cadena. Así orientamos, o habría que pensar cómo orientamos los posgrados, para pensar cómo hacemos la investigación. Si en educación por lo menos necesitamos posgrados orientados más profesionalizantes, híbridos, de investigación. Si las condiciones y los recursos en que se desarrolla la investigación en función de esa diversidad y complejidad institucional repercuten en lo que hacemos, y las políticas tendrían que considerar entonces el presupuesto que tienen las instituciones, el tipo de contratación y tiempo de dedicación de los investigadores. En una institución donde el 70% de profesores son de asignatura, es muy difícil pensar en que realmente se quiere promover la investigación. ¿Y qué apoyos institucionales tenemos? ¿Y qué tanto están asociados con qué tipo de estímulos? ¿Y cuál es la calidad de los programas en que formamos? Si lo que queremos es formar masivamente investigadores o si lo que queremos es tomarnos en serio esa política. Y también cómo los esquemas que han privado son homogéneos en términos de la evaluación y sistemas de estímulos para premiar o sancionar los resultados de la investigación. ¿Por qué todos tenemos que pertenecer al mismo sistema nacional? Y no estoy hablando de jerarquías ni de clases de investigadores. Estoy hablando de qué queremos promover en los diferentes tipos institucionales. No estoy diciendo que no hayan investigadores en el SNI que se provengan de otros espacios institucionales. Lo que estoy diciendo es si necesariamente un SNI cubre todos los tipos de investigación o de intervención que estamos haciendo, y cómo en lugar de que los programas se adecúen a los sujetos tienen que adecuarse necesariamente a los programas, porque si no, no caben,
porque si no, no existen. Por supuesto que también hemos discutido mucho con otros colegas el tema de los esquemas de evaluación y reconocimiento del trabajo académico y de la investigación. Ahí hay toda una línea de investigación en la que no me voy a detener, y el recambio generacional que ya nos está afectando a las universidades, la salida de los investigadores que consolidaron grandes campos de investigación en México y la entrada de los jóvenes investigadores, los retos que institucionalmente eso representa. Voy cerrando. Un hecho para investigar desde las ciencias sociales, las humanidades y más. La educación, que es lo que nos reúne aquí. La educación como hecho social, la educación como hecho político, ideológico, la educación como práctica pedagógica, la educación y sus formas de organización, la educación y sus políticas, la educación en la investigación educativa como un campo científico. Y, por supuesto, la investigación educativa, los grandes problemas y las políticas del momento y la coyuntura que nos está tocando vivir. Tenemos un cambio de gobierno reciente, pero muy movido, hay que decirlo. Tenemos un cambio en la correlación de fuerzas y efectos en la toma de decisiones de y para las posibles o la posible o las muchas o pocas reformas educativas. Todos los días tenemos noticias de la educación. ¿Cómo podemos enfrentar esto los investigadores educativos y los actores de la educación? Estamos aquí, por lo menos hoy reunidos. ¿Qué significa cambiar algo? Continuar, modificar, hacer rupturas en las políticas de la educación o ser sensibles a lo que funciona y lo que no funciona y caminar por ahí. No se trata de interrumpir o de romper definitivamente con algo, pero a nosotros nos toca observarlo y vivirlo. Ese es el gran reto de la educación. ¿Hay posibilidad de un nuevo paradigma de políticas o seguiremos en la idea de las políticas públicas? No, gubernamentales sí, que es como han sido. ¿En qué medida los actores se involucran en ese diseño? ¿Y en qué medida realmente el involucramiento de los actores en las propuestas de cambio para tratar de reinventar cada 6 años la educación de este país realmente contribuyen a formular políticas que nos ayuden a avanzar y consolidar la educación superior de este país? Y quizá también la básica, no me atrevería a afirmarlo porque no estudio ese tema, pero ¿en qué medida el involucramiento de otros actores solo sirve para legitimar decisiones ya puestas o realmente podría contribuir para alimentar un diseño de políticas que respete la diversidad, que considere a los actores y que deje de verlos solamente como objeto de política y los incorpore como sujetos de la política? Unos temas ahí que tenemos pendientes y que esta reflexión me parece que nos obliga a pensar para investigar, por supuesto, la desigualdad, las transiciones educativas, el abandono escolar, los aprendizajes son parte de los problemas que hoy tenemos, el financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología, más investigación con qué, cómo, de dónde vienen los recursos, inclusión y exclusión en todos los niveles educativos, justicia y equidad educativas, cobertura y calidad con la propuesta actual de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, gobernanza y gobernabilidad en el sistema. Reitero, la educación es un hecho que se investiga desde y por sus actores. Los propios actores de la educación, los profesores, los maestros, los investigadores, los estudiantes, los directivos, los diferentes grupos de interés que están ahí siempre presentes. La coyuntura, por supuesto, la internacionalización y la formación de una ciudadanía tan necesaria para un país tan desigual. Y finalmente algunas aspiraciones. ¿Qué quisiéramos los investigadores educativos? Hablo, por supuesto, a título personal. Quizá compartan conmigo estas 3 aspiraciones. Disminuir la desigualdad educativa en todas sus manifestaciones y promover la justicia educativa y social, pero con decisiones fundamentadas, no con ocurrencias políticas. Eso no ayuda y no va a ayudar a la educación de este país. Avanzar hacia una verdadera diferenciación institucional en términos de misiones y funciones de las instituciones de educación superior de este país
y al reconocimiento material y simbólico de esa diversidad. Reconocer que somos tan importantes los que estamos en la universidad como los que están en las normales o en los tecnológicos o en las universidades politécnicas, interculturales, pero reconocer la diversidad y no pensarnos como un modelo, ni querer alcanzar ese modelo, ni asumirnos como ese modelo. Y por supuesto colocar en el imaginario social esa diversidad, porque lo que hoy tenemos colocado casi todos es que todos tenemos que parecernos a esa universidad de investigación que solo existe allí en el imaginario de algunos, para realmente revalorar las diversas orientaciones en la formación y en los procesos formativos. No nos ha ayudado el esquema de evaluación asociado al financiamiento. Es necesario repensarlo, porque el dinero corrompe algunos procesos. No digo que no esté bien la evaluación, pero hay que repensarla. Y repensar también en que la investigación es un proceso colectivo de construcción y donde a veces pesan más o deben pesar más las relaciones informales, en donde nos unen afinidades, propósitos, valores, donde compartimos una idea de la universidad, una idea de la normal, una idea de la educación superior y donde pensamos el trabajo académico en algo que se valora, en algo que se disfruta, en algo que está por encima de las conveniencias materiales y simbólicas de los premios y de los reconocimientos y de los SNI, de los PRODEP y de todo lo que nos puedan dar asociado a los logros personales y al mérito. El mérito está poquito peleado con la equidad, así que creo que por ahí tendríamos que repensar. Pero mientras continúe vinculado al financiamiento, al estímulo económico, al estímulo material, pues el dinero me parece que cobra la relevancia que yo señalo en esta reflexión de un colega muy querido. Se vuelve una creación del Estado como autoridad, así en tanto que este tipo de instrumentos tiene validez estatal, pueden ser usados para la realización de transacciones con independencia de su valor intrínseco, como es la educación, y de su valor de cambio, como es justamente todo el trabajo que todos los días hacemos los profesores, las profesoras, los investigadores, las investigadoras en cada espacio educativo por el que transitamos en el andar de nuestro camino. Muchas gracias. Gracias a la doctora por esta espléndida conferencia. Bien, tenemos aquí algunas preguntas. Voy a leer todas y hacer una respuesta global para tratar de atender todas lo mejor posible. Nos preguntan cómo lograr la investigación en las escuelas normales. Estamos llenos de administración, por lo que no podemos concretar en lo académico. Nos dice Ángeles, desde lo que planteó sobre la competitividad en la investigación y sus estrellas y niveles como SNI 1, 2 y 3, ¿qué alternativas podemos generar en México como posibilidad insumisa para lograr una competencia de los hallazgos en nuestras investigaciones? Y María Insunza, desde su perspectiva, ¿cuál es la visión que tiene de la investigación en las escuelas normales, considerando los pocos recursos para su realización y las horas docencia frente a grupo? ¿Cuál es su propuesta para iniciar? Bueno, yo digo que la investigación, por supuesto, es un proceso riguroso. No podemos escapar, no hay tipos de investigación. Se hace investigación con rigor teórico-metodológico, pero para hacer ese tipo de investigación, por supuesto que se requieren apoyos. Y por supuesto que también se requiere el reconocimiento. En sí mismo, el reconocimiento a la investigación no está mal. Lo que está mal es pensar
en mi opinión, o lo que pudiera cambiarse, es pensar que todos tenemos que hacer lo mismo y ser evaluados y premiados de la misma manera. Yo dije, y lo sostengo porque lo he visto y lo he estudiado, es que no es lo mismo hacer investigación, como lo señala aquí la profesora, con muchas horas frente a grupo, sin recursos, y que me digan que sea SNI. Es como cuando uno ve una carrera de atletismo, ¿no? Y ve al competidor, ya sabe quién va a ganar, ¿no? Cuando uno ve los 100 metros planos, pues ya sabe uno quién va a ganar. Aunque salgan de la misma meta, ya sabemos quién va a ser el ganador. Aquel que tuvo y a veces todavía decimos, es que a lo mejor y se nos hace el milagro y llega el mexicano en primer lugar y qué orgullo. Sí, pero eso es un fenómeno que no ocurre todos los días. Si nosotros queremos que ocurra algo sistemático, tenemos que apostarle a. Entonces yo digo, si hay un investigador en X institución que da un curso al año de 4 horas, que tiene un cubículo, que tiene financiamiento, que tiene un ayudante de investigación y que tiene todo el tiempo, nada más con ese curso, todo el demás tiempo para hacer investigación. Y luego en otra institución, no voy a decir cuál, hay otro maestro que tiene que dar 15 horas frente a grupo durante los 2 semestres que implican los cursos escolares o los 3 trimestres y que además no tiene ayudante y que además es coordinador y o jefe de su área y 3 tareas más. ¿Quién va a ser más productivo? ¿O quién se esperaría que fuera más productivo? Por eso digo que las condiciones institucionales cuentan. Porque puede haber, por supuesto que lo hay, gente que en esta condición B que yo pongo lo haga, pero no es la condición ideal para que lo haga. Y yo diría a esos colegas, pues hay que llamarlos casi héroes y también merecen ese reconocimiento. Y si lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la educación, lo muy poquito que sé sobre lo que se hace, la intervención educativa que hacemos no cuenta o no puede contar de otra manera o no puede ser valorada de otra manera. Yo no sé si nos tenemos, a lo mejor estoy diciendo una locura, yo solo creo que tenemos que ser más provocadores y más creativos en términos de la política. ¿Por qué no pensamos en un reconocimiento distinto que no sea necesariamente el Sistema Nacional de Investigadores para todos los investigadores? ¿O por qué no pensamos en que los investigadores que están en ese grupo tengan condiciones similares para ser los investigadores de este país? Pero entonces se tendría que dar condiciones iguales. Amartya Sen decía eso, ¿no? Las desigualdades no se tienen que tratar de la misma manera. Las desigualdades tienen que tratarse de manera distinta. Si yo quiero que los dos sean grandes investigadores reconocidos y tengan todos los premios, pues entonces yo tengo que más o menos tratar de que coincidan en sus condiciones. ¿Y cómo hacer para que, voy a terminar ya, para que me quedo con las preguntas, son muy interesantes todas, para que en las normales se haga investigación? Pues primero necesitamos procesos de formación de investigadores muy sólidos, muy fuertes, muy rigurosos, y después necesitamos condiciones institucionales reales para hacer investigación. Gracias. Dale un fuerte aplauso a la doctora, por favor. Gracias. Nosotros ya le hicimos favor de pasar las siguientes preguntas para que ella tenga pues una sensibilidad de lo que se está pensando en la comunidad normalista al respecto. Y bien. Muchas gracias, doctora. Un placer para nosotros tenerla aquí con nosotros. Haremos entrega en nombre del Gobierno del Estado de la constancia de participación, que dice así: la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, otorga la presente constancia a la doctora Angélica Buendía Espinosa por haber participado como conferencista en el Tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal
llevado a cabo el 9 al 12 de abril del 2019 en playas de Rosarito, Tijuana, Baja California. Atentamente, Miguel Ángel Mendoza González, secretario de Educación, doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior. Un placer.